Buenas tardes, bienvenidos. Un placer contribuir como telonero a esta nueva reunión de este magnífico club que ha... ¿Me apuntas? Sí. Este magnífico club de lectores que ha reunido durante todos estos años el Cercle de Economía y desde luego con mi viejo amigo Juan Manuel de Prada y con mi nuevo amigo Kiko Maura voy a hacer esta breve presentación de Juan Manuel y de su novela. En 1997 me incorporé como director de ficción a la editorial Planeta. Quiero decir con esto que me hice cargo del departamento editorial encargado de publicar novelas. No que fuera un editor de bromas, de ficción o ficticio. Pero el equívoco ha resultado ser muy saludable, pues a todos nos conviene compartir esta sospecha metafísica. ¿Será cierto lo que creo estar haciendo? Una de las primeras tareas que me tocaron llevar a cabo en aquel año fue la de organizar el Premio Planeta, la gran fiesta editorial del mundo cultural español. Fue entonces cuando nos conocimos Juan Manuel y yo, y los dos recordamos con mucho afecto el día en que el joven escritor recibió el Premio Planeta, con una excelente novela literaria, La Tempestad. No se sorprendan por lo que puede parecer una redundancia, pues no todas las novelas que se publican son literarias. No todas han sido escritas. La mayoría apenas han sido redactadas. El precoz debut literario de Juan Manuel de Prada tuvo lugar el año anterior al publicar la novela que revolvió, agitó las ordenadas letras de nuestro país. Con las máscaras del héroe, irrumpía en el escenario literario, sin pedir permiso, un joven arrogante y de trazas pendencieras. Lo que no debe entenderse mal, pues ¿de qué serviría ser joven si uno no es arrogante, impertinente y pendenciero? Aprovechando además la efímera indulgencia que se le va a prestar. Juan Manuel de Prada había publicado Coños y El silencio del patinador, pero Las máscaras del héroe estrenan uno de los proyectos literarios españoles más ambiciosos del final del siglo XX. Un proyecto literario sostenido con brillantez por el autor los últimos 28 años, que son los que han pasado desde entonces. El motivo que mantiene vigente, actual y por el momento inagotable el ciclo narrativo inaugurado por Las máscaras del héroe es que sea precisamente su nueva novela, Mil ojos esconde la noche, la que hoy presentamos, la que prolonga el mundo rescatado en 1996 por el joven y altanero novelista. Un proyecto narrativo dedicado a una de las tareas más ilustres y extrañas que puede asumir la literatura, que es resucitar a los muertos. En su caso, a los escritores bohemios, malditos, sinvergüenzas, cobardes y brillantes, que no supimos mantener vivazmente presentes en nuestra pobre memoria cultural. No hay manera de entender la comedia humana de la historia, la farsa del presente, el juego de máscaras y disfraces de nuestro tiempo, sin conocer cómo se ejecutó el mismo reparto de papeles antes de que naciéramos. La novelística de Juan Manuel de Prada nos proporciona una singular oportunidad: comprobar que el brío retórico que hoy nos conmueve y que no dejamos de oír a todas horas, había sonado antes con los mismos efectos.
conducir la candidez del público destinatario. Las máscaras del héroe devuelven la voz a los apagados por el tiempo y la amnesia, los protagonistas de la vida literaria española hasta la Guerra Civil. Mil ojos esconde la noche, 28 años después, sigue su rastro y encuentra a los miembros de esta misma comunidad en París, en el convulso momento en que las tropas alemanas ocupan la ciudad. Es probable que el público, todos nosotros, encantado por la literatura, haya cultivado una sentida admiración por la imagen de sus escritores predilectos y que tengan por ello una excelente opinión de la vida literaria y del privilegiado estatus que ocupa en la vida de la nación. El primer personaje que aparece en la nueva novela es Juan Manuel de Prada. Nos ayudará a entender mejor el enrevesado laberinto moral y psicológico en el que negligentemente se han tirado de cabeza los miembros de la ilustre comunidad letrada. Pedro Urraca, agregado policial en la Embajada de España en París, escribe una carta al director de seguridad en Madrid y elabora lo que ya podemos considerar una teoría antropológica de la vida literaria. Como espía, delator y confidente, capaz de infiltrarse entre los artistillas y plumíferos rojitrancos refugiados en París, el policía Urraca propone a un personaje ya conocido por los lectores de Juan Manuel de Prada, Fernando Navales. Un tipo, dice Urraca, el policía, que sabrá respirar por la herida supurante del resentimiento y mirar con inquina y recelo amargo. Un espíritu insidioso e hipócrita, muy sibilinamente caccioso, un espíritu cínico y tesonero, zalamero e intrigante. A los refugiados rojitancos, dice el policía, en lugar de perseguirlos, será mucho más productivo para nuestra misión engatusarlos con el soborno del halago y la limosna. De este modo lograremos que piquen en el anzuelo. De este modo, anuncia la novela, la formidable fuerza telúrica que rige el trueque comercial de la ingenua y enconada vida literaria, el soborno de la pago. Con la carta del policía Urraca, su superior, regresa Juan Manuel de Prada a sus orígenes y a modo de prólogo proporciona al lector las claves que le permitirán abarcar la constelación literaria de la novela que tiene en las manos. Recuerda a Alejandro Saua, a Valle Inclán, a Pío Baroja, a Ernesto Jiménez Caballero, a Rafael Cansinos Asens, a Ramón Gómez de la Serna y al pandemonio personal que atormenta a Fernando Navales, el bohemio madrileño Pedro Luis de Gálvez. De algún modo evoca Juan Manuel la estirpe literaria en la que se propuso instalar sus primeras obras novelísticas. El verbo narrativo de Juan Manuel, con el enérgico despliegue de su poderosa escritura, construye un relato tremendista, esperpéntico y satírico que da cuenta de lo omitido, silenciado y esquivado por nuestra buena educación, siempre tan temerosa al evitar la tentación de ver la verdad de las cosas que no nos gustan. Entre ellas figura algo de plena actualidad. La ferocidad del pensamiento asesino que anida en los cerebros predispuestos a destruir al rival político. Lo habrán visto estos días en escena, la violencia verbal con que cada contrincante difama a su adversario augura lo peor. Hemos creído que las normas de la civilización evitarían
incurrir de nuevo en la matanza caníbal de la barbarie. Pero estamos viendo lo frágiles que son los diques sociales de la civilización y lo rápidamente que pueden desaparecer. Cuando Juan Manuel de Prada nos recuerda cómo se sobrevive en una guerra, alude a una ley que gracias al bienestar hemos olvidado. Cuando el frágil jarrón de porcelana de la sociedad se rompe en 1000 pedazos, el siniestro club de los asesinos emboscados toma el mando en cada uno de los bandos contrincantes. Y son ellos los encargados de llevar a cabo sin piedad la nueva matanza. La cualidad profética de las novelas literarias de Juan Manuel de Prada, concebidas como un elogio a la tradición narrativa española en la que se ensambla con esmerada calidad artística, sin concesión alguna al esnovismo de la anglofilia dominante, nos proporciona un informe sobre los demonios que gobiernan la condición humana y la banalidad de los consuelos con que negamos la realidad que no nos gusta. Podemos considerar a Juan Manuel de Prada uno de los intelectuales españoles más independientes y alejados de la obediencia coercitiva que ha impuesto la funesta consigna de lo políticamente correcto. Como articulista, tertuliano y conferenciante, deshace con implacable razonamiento crítico los embustes divulgados por la maquinaria hechicera que dicta lo que debemos pensar. Juan Manuel de Prada ha razonado y desbrozado lo que hoy parece impertinente criticar, mencionar y cuestionar: las consignas encubiertas que a diario bombardean y vapulean al sufrido y desorientado ciudadano de nuestro mundo, motivo por el cual le doy las gracias. Gracias. Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Se me escucha bien? ¿O demasiado, tal vez? ¿Sí? Vale, perfecto. Muy buenas tardes, amigos amantes de la literatura y de la cultura. Gracias de todo corazón por venir. Creo que no se me escucha bien. Estoy viendo vuestros... Si nos permitís un minutito que arreglemos esto y enseguida continuamos. Sí, casi podríamos hablar sin micrófono en la sala. Casi, es cierto. Yo creo que se nos oye. Sí. ¿Ahora mejor? Sí. Pues vamos allá. Hoy tenemos con nosotros a Juan Manuel de Prada, que nos va a hablar de su última y magnífica novela, Mil ojos esconde la noche. Pero antes de comenzar a desgranar esta gran obra, me encantaría agradecer de todo corazón a Basilio Baltasar no tan solo el excelente discurso o presentación que acaba de hacer, que ha sido preciso, elegante e inteligente, como le caracteriza, sino también darle las gracias de corazón delante de todos ustedes, porque sin él realmente no habría sido posible este acto y que disfrutemos de un humanista del calibre de Juan Manuel de Prada. Así que me encantaría que volviéramos a aplaudir a Basilio por eso. Para ir entrando ya en materia y para escuchar a Juan Manuel, me permitirán ustedes que cite una breve frase de Marguerite Yourcenar, la escritora de Memorias de Adriano, que decía que nuestro verdadero lugar de nacimiento es aquel donde por primera vez nos observamos con una mirada inteligente. Y añade: mis primeras patrias fueron los libros. Entremos entonces en la patria literaria de Juan Manuel de Prada, creada a través del paso del tiempo gracias a los libros, el cine y la escritura. Querido amigo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Este sí que creo que no funciona. Gracias. ¿Eh? Yo he probado algo. Muy bien, fenomenal, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias al Cercle de Economía
por organizar este acto. Muchísimas gracias a su presidente. Muchas gracias, naturalmente, querido Francisco de Asís, que tú fuiste además quien en todo momento pues, estuviste deseoso de organizar este acto. Y gracias muy especiales a Basilio Baltasar, a quien conocí en mi juventud. Efectivamente, como él ha contado, era editor en Planeta justo en el momento en el que yo gané el premio Planeta. Y nunca olvidaré, al día siguiente del premio Planeta, yo me había acostado pues, como a las 8 de la mañana o a las 7:30 de la mañana, en un estado, se pueden imaginar ustedes, pues levemente lastimoso, ¿no? Levemente lastimoso, con muchas azumbres de vino y de licores más agresivos en mi cuerpo. Y entonces me llama Basilio a las 9 de la mañana y dice: bueno, Juan Manuel, hay que empezar a trabajar en las pruebas del libro. Aquella llamada me pareció nunca lo olvidaré. Esa llamada nunca lo olvidaré, Basilio. Nunca lo olvidaré porque dice: pero bueno, no me lo puedo creer. Déjame dormir. Y tuve la oportunidad de trabajar con él en la edición de este libro. Y luego durante muchos años, pues, la vida nos separó, no por nada, sino que él cambió de editorial dentro del grupo Planeta. Yo seguí en Planeta y luego fui a la editorial a la que él se había ido, que era 6 Barras, pero él también se había ido a 6 Barras. Y luego la vida durante muchos años, pues, nos mantuvo alejados hasta hace unos meses, en los que recuperamos nuestra relación, y espero además que sea ya para siempre, siempre y cuando no me llame, claro, cuando esté resacoso, ¿no? Así que muchísimas gracias, querido Basilio, gracias por tu actividad. Eres un gran promotor de la cultura y un hombre que sigue creyendo en este oficio. Yo siempre considero un oficio de la literatura que desgraciadamente pues, está en unos momentos tan difíciles, ¿no? Así que para mí es un placer estar aquí nuevamente en Palma de Mallorca, un lugar al que yo tengo especial devoción, aunque sea vicaria o heredada, por una mujer que a mí me ha obsesionado toda la vida y que en esta novela aparece, es uno de los personajes de esta novela, que es Ana María Martínez Sagi, que siempre consideró la isla de Mallorca como el paraíso perdido, y mucha de su poesía se la dedica a esta maravillosa Isla de la Calma, como la llamaba ella, que creo que esta designación quizás sea de Fortuyn o de Rossinyol, efectivamente, de Rossinyol, de la Isla de la Calma. Cuando uno aterriza en el aeropuerto de Palma, realmente lo de la calma, madre mía, qué hormiguero, qué hormiguero. Pero no sé qué me habéis preguntado todo esto. Todavía no me he preguntado. Bueno, pues vamos a meternos en harina. Vamos en harina, entonces. En esta nueva novela de Juan Manuel de Prada nos introduciremos, como bien ha dicho Basilio, en la piel de Fernando Navales, que es protagonista, el eje axial de todo el libro, que ya conoceréis en Las Máscaras del Héroe, los que sois acérrimos lectores de Juan Manuel, en un momento histórico preciso que a mí me apasiona como historiador, Juan Manuel, que es el año 40-41, cuando llegan los nazis a París y conquistan la ciudad de la luz. Y ahí nos hacemos la primera pregunta, y es: ¿qué hacían esos intelectuales y esos artistas españoles cuando esto ocurre? ¿Qué hacen ellos? Cuéntanos, Juan Manuel. Bueno, vamos a ver, en primer lugar hay que recordar que París en ese momento es la capital, tal vez del mundo, pero desde luego de las artes y de las letras, ¿no? Entonces, el que París se ha ocupado por que caiga bajo una dominación extranjera es algo muy impactante, es algo que impacta en el mundo entero, ¿no? De una manera que no nos podemos imaginar, ¿no? No sé, imagínense que mañana, pues, Nueva York, ¿no? Pues, aparece dominada por los chinos, ¿no? Con las gorras, ¿no?
pues esto nos impactaría, ¿no? Entonces es un momento muy impactante. Muchos de los artistas y escritores españoles que estaban en París llevaban mucho tiempo allí, porque era el lugar a donde se iba a triunfar, ¿no? Aunque ya para entonces no estaban, por ejemplo, muchos de los integrantes de la generación del 98 en su juventud fueron a París. Fueron allí a traducir libros, a trabajar en distintas cosas, ¿no? El viaje a París o la estancia en París era un poco como el Eldorado para muchos intelectuales y artistas de ese momento. Entonces allí en París había muchos españoles, muchos pintores, por ejemplo, el más conocido de todos, Picasso. Picasso llevaba 30 años viviendo en París. Y había muchos pintores con no tanta fortuna como Picasso, pero que habían logrado hacerse un nombre. En la novela salen muchos. Algunos en ese momento llegan a ser pintores bastante cotizados. Emili Grausada, por ejemplo, un pintor catalán, era un pintor en ese momento bastante cotizado. Hoy en día, bueno, es un pintor menos reconocido, pero su obra tiene todavía cierta importancia. Y luego había otros que estaban, podríamos decir, en la bohemia. Había hasta un personaje que se llamaba Fabián de Castro, que era un pintor gitano, y que tuvo bastante éxito en aquel momento por el pintoresquismo del pintor gitano, ¿no? Que además hacía una pintura muy naif, llena de santos y de vírgenes y de obispos y de frailes, pero todos gitanos. Y esto a los franceses siempre les ha gustado el pintoresquismo español, ¿no? Porque siempre han visto en nosotros como una especie de africanos con pretensiones, pues les gustaba, les parecía muy típicamente castizo, ¿no? Y había, como digo, pues bastantes artistas viviendo en París desde hacía mucho tiempo. Luego estaban los que llegan con el exilio de la guerra civil, ¿no? O con los exilios de la guerra civil. Hay un primer exilio cuando la guerra civil estalla, por diversas razones, pues, personas que creen que su vida corre peligro, Entre ellos está, por ejemplo, Marañón, que había sido uno de los grandes apóstoles de la Segunda República. Pues cuando la guerra estalla le ve las orejas al lobo, tiene miedo por su propia vida, ve lo que está sucediendo en Madrid y decide exiliarse. Y luego, en enero, febrero del año 39, con la caída de Cataluña, la gran desbandada que se cruza a través de los Pirineos, cientos de miles de personas cruzan la frontera, son recibidos de forma ignominiosa por los franceses, por los gabachos, que diría Fernando Navales, y ahí efectivamente pues también hay muchos artistas y escritores, fundamentalmente catalanes, no únicamente, pero fundamentalmente catalanes, ¿no? En la novela aparecen muchos. Estas personas, en muchos casos, viven en unas condiciones difíciles, porque Francia mira con mucha suspicacia a estos exiliados, los llama indeseables. El ministro del Interior francés los llama los indeseables, y realmente pues muchos vivieron en campos de concentración, y cuando logran salir de los campos de concentración malviven en París. A veces ni siquiera tienen permiso de residencia, tienen que ir trampeando, tienen que ir buscándose la vida, siempre entre grandes dificultades, ¿no? A esto hay que añadir también los corresponsales de la prensa española, de los grandes periódicos españoles, el diario Arriba, el diario ABC, el diario Informaciones. Ahí están los corresponsales, que muchos de ellos pues, eran periodistas de prestigio, porque la corresponsalía en París en ese momento era un puesto muy prestigioso en un periódico, ¿no? Y a mayores están personajes ya variopintos que van a París para vivir la experiencia de ese París bajo una dominación extranjera. Por ejemplo, César González Ruano es el caso más pintoresco y más llamativo, ¿no? César González Ruano decide instalarse en París. Él era corresponsal en Berlín del diario ABC,
y alegando que la vida en Berlín le parece muy aburrida. Evidentemente había otras razones. Yo creo que él se va de Berlín porque se ha metido en algún problema. Pues en lugar de volver a España, decide instalarse en París y además decide colgar la pluma, decide vivir sin escribir, cosa bastante pintoresca porque él era un escritor grafómano y durante los años que vive en París prácticamente hasta el final no va a escribir nada y va a tratar de vivir con sus ahorros. Los ahorros, por supuesto, se los gasta a los 4 meses y entonces empieza a dedicarse a actividades bastante oscuras e incluso delictivas durante su estancia en París. En realidad, casi todos estos españoles que vivieron en París se dedicaron a actividades turbias. Y esta es la razón por la que casi ninguno ha escrito sobre sus años en París. Son muy pocos los que en sus memorias se refieren a estos años, y los que se refieren a estos años cuentan mentiras. Se pintan a sí mismos como miembros de la resistencia, bueno, digamos que edulcoran esos años, silencian los aspectos más escabrosos y tratan de resaltar figurados heroísmos que en la mayor parte de los casos no fueron ciertos, ¿no? La realidad es que casi todos ellos tuvieron que vivir a salto de mata, haciendo trampas, dedicándose a actividades non santas, digámoslo así, ¿no? Pues el mercado negro, falsificación de obras de arte, y en el caso de quienes trabajaban como corresponsales, pues naturalmente sometidos a la censura alemana, sometidos gustosamente, porque Alemania tenía un departamento de propaganda que pagaba sobresueldos a todos estos periodistas a cambio, naturalmente, de que escribieran crónicas que beneficiasen al Tercer Reich, ¿no? Entonces, bueno, es un microcosmos humano al que le toca vivir en circunstancias muy difíciles, y esas circunstancias difíciles a mí me gustan, porque esas circunstancias, digamos, que potencian esa lucha por la supervivencia, y ese momento en el que uno pues, a veces hace cosas heroicas. En esta novela se cuentan cosas heroicas y también cosas miserables, cosas viles, ¿no? En esta novela también se cuentan cosas viles, ¿no? Luego, además, en París había una gran presencia, digamos, de funcionarios de la Nueva España, de funcionarios franquistas, ¿no? Dedicados a la propaganda, dedicados a la difusión de la nueva política y de la cultura española, presencia diplomática, etc. Entonces, todo este mundo también está presente en la novela, el mundo pues, de los diplomáticos españoles, de la Falange, que tiene una sede allí en París. Era una sede que era una oficina del gobierno vasco, del PNV, y entonces pues cuando finalmente Franco gana la guerra, los del PNV tienen que salir por patas y se mete ahí Falange, ¿no? Nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Ahora, por cierto, esa sede es la sede del Instituto Cervantes. O sea que, como ven, nada se crea ni se destruye. El que manda pues se va quedando con el palacete este, ¿no? Y allí, precisamente, en esta sede de Falange, pues va a ser el principal escenario de la novela, porque allí está trabajando Fernando Navales, el protagonista y narrador. Exactamente, de Fernando Navales quería preguntarte, Juan Manuel, porque yo me he quedado absolutamente hechizado con este personaje, básicamente porque lo he considerado como un antihéroe sardónico, irónico, al mismo tiempo extremadamente culto e inteligente, que utiliza el resentimiento como eje motriz de sus días. Y he pensado también preguntarte acerca de esa gran palabra que es el resentimiento, que me ha recordado, por cierto, a la Conjura de los Necios de Kennedy Toole, el famoso personaje de Ignatius Reilly, se movía exactamente de la misma forma, con sus impulsos de odio, pero odio bien canalizado hacia un fin. Entonces, ¿cómo creaste a Fernando Navales? Y háblanos de ese resentimiento que también en la actualidad tiene su
su cabida. Bueno, Fernando Navales es un personaje, como tú muy bien has dicho, es un personaje que es también el narrador y protagonista de Las Máscaras del Héroe, mi primera novela, a la que se ha referido Basilio, que ha sido ya mencionada también por ti. Fernando Navales era Las Máscaras del Héroe, un joven de buena familia arruinada, fascinado por la literatura, envenenado de literatura, que se zambulle en los ambientes literarios del Madrid bohemio, que vive la bohemia de los años 20 y que a comienzos de los años 30 se afilia a Falange y llega a formar parte del núcleo de escritores de Falange. Realmente la Falange, en su grupo originario, pues tenía un montón de escritores. Casi todos los primeros carnés de Falange eran escritores, de muy diversas procedencias, porque ahí había monárquicos, había fascistas, había conservadores, había de todo un poco. Y todos se aglutinan en torno a la figura de José Antonio, y ahí está el bueno de Navales, al que en un momento determinado se le encargan Las Máscaras del Héroe que organice los comandos, la llamada Falange de la Sangre, los comandos para los enfrentamientos con los enemigos ideológicos de Falange, ¿no? Socialistas, comunistas, etc. Y ahora Navales, la novela Las Máscaras del Héroe termina en el año 36, cuando estalla la guerra. Ahora Navales aparece en el año 40. Lo primero que dije, tengo que imaginarme cómo es Navales después de esos años que quedan en suspenso, tal vez algún día los escriba. Bueno, pues a Navales me lo imagino que no ha triunfado literariamente, a pesar de sus ansias y de su vocación literaria, no ha logrado triunfar literariamente, pero tampoco ha logrado el reconocimiento dentro de Falange, precisamente por haber tenido que desarrollar estas labores un tanto turbias, ¿no? de represalias y de acciones violentas en los años de la República. Entonces Navales ha sido postergado, ha sido relegado a un puesto subalterno en la delegación de Falange en París. Y es un hombre, efectivamente, que considera que ha sufrido una injusticia, que no se han reconocido sus méritos y está lleno de resentimiento, ¿no? Entonces el resentimiento es la pasión predominante en su obra. Él, a lo largo de la novela, de forma obsesiva, se refiere a un libro de Gregorio Marañón. Gregorio Marañón es uno de los protagonistas de la novela, el Tiberio, que Marañón subtituló Historia de un resentimiento, una biografía del emperador romano, que algunos han interpretado como que es una obra en donde, de forma solapada, Marañón trata de dilucidar el mal del resentimiento en los gobernantes. Incluso algunos han visto que podía estarse refiriendo a Franco. Yo no lo creo. Marañón era un gran estudioso del alma humana, más allá de que fuera un médico eminente, pero bueno, yo creo que con el tiempo lo que perdura sobre todo en él es su genialidad como biógrafo. Yo creo que Marañón ha escrito algunas de las grandes obras del género biográfico del siglo XX. Pienso, por ejemplo, en su Antonio Pérez, que yo creo que es una obra maestra, ¿no? Y Marañón efectivamente hace una reflexión sobre el resentimiento que a mí me parece muy lúcida, muy inteligente. Unamuno decía que el resentimiento tenía que haber sido el octavo pecado capital, porque de alguna manera los engloba a todos. Y el resentimiento efectivamente es una lacra, es una pasión monstruosa, ¿no? Porque eso también lo dice Marañón, la diferencia, por ejemplo, de la envidia se refiere a una sola persona. En cambio, el resentimiento, que nace de la conciencia de una injusticia, pero es una injusticia cósmica que el resentido dirige contra todo el mundo, ¿no? Y esto lo hace una pasión más peligrosa, ¿no? Más peligrosa y más difícil de erradicar del alma, ¿no? Porque no tiene un objetivo claro, ¿no? Sino que realmente es como una ametralladora que dispara contra todo y contra todos, ¿no? Lo que pasa es que yo quería que este personaje resentido, maligno, retorcido de alguna manera, sin embargo, no fuera un simple villano, sino que el lector, de forma misteriosa,
y causándole repulsión en muchos aspectos, sin embargo se identificara con él. Esto para mí era el reto que a mí se me planteaba, es decir, conseguir que el lector de alguna manera se riera con las cabronadas que hace Navales o con las cosas que se le ocurren a Navales, que a veces son delirantes, pero al mismo tiempo son extraordinariamente malignas, ¿no? Y este era mi reto. Y tú has citado un personaje con el que creo que Navales tiene bastante que ver, que es Ignatius Rey, el protagonista de La conjura de los necios, que efectivamente es un personaje pues sórdido, pero que al mismo tiempo pues hay veces que nos cae simpático misteriosamente, ¿no? Y estás leyendo la novela y te estás riendo de cosas y dices, pero ¿cómo me estoy riendo de esto? De estas canalladas que hace este tío, ¿no? Bueno, pues esto es lo que he buscado, ¿no? Esto de alguna manera es lo que lograron nuestros autores clásicos con la figura del pícaro. El pícaro, hombre, quizá Lazarillo todavía no, porque todavía es un pícaro no demasiado resabiado, pero los sucesivos pícaros de nuestra literatura son personajes verdaderamente abyectos, ¿no? Y sin embargo, cuando leemos el Guzmán de Alfarache, leemos el Buscón, nos identificamos con ellos, hay algo misterioso, ¿no? Y esto es lo que yo pretendía hacer con Navales. Un villano que termina haciéndose simpático y haciéndonos cómplices de sus fechorías, ¿no? Que a veces son desagradables, ¿no? Porque se le asigna una misión, antes lo ha contado Basilio, se le asigna la misión de captar, de pastorear a todos los escritores y artistas que hay en París y atraerlos hacia las actividades culturales que está desarrollando Falange en París, ¿no? Entonces esto hace que muchas veces tenga que forzar a estas personas que son de ideologías muy alejadas a las del régimen político en España, ¿no? Y a veces pues, asistimos a situaciones bastante escabrosas, pero toda la novela, digámoslo así, tiene un tono burlón, que a veces he querido que resulte perturbador al lector, pero al mismo tiempo atractivo. Luego también, cuando construye el personaje de Navales, bueno, que ya estaba construido de alguna manera en las máscaras de Leroy, pero que aquí acentúa sus rasgos, si se quiere, más insidiosos, me propuse una cosa que para mí fue muy importante en la escritura de esta novela y muy arriesgada, y era escribir la novela sin respetos humanos, que se decía en ambientes católicos de otros tiempos. Es decir, sin preocuparme por la reacción que eso pueda causar en el lector de nuestra época, ¿no? Entonces, los personajes de mi novela hablan como se hablaba en ese momento, ¿no? Como se hablaba en ese momento, y a veces se habla en términos muy brutales de cosas que hoy en día pues, procuraríamos no hablar, no decir, matizar, ocultar, pero no, Navales, y no solo Navales, sino todos los personajes hablan de formas brutales de temas muy escabrosos. Por supuesto, Navales, cuando los alemanes llegan a París, está como una moto, o sea, está excitadísimo, está deslumbrado ante los nazis, ¿no? Además disfruta viendo humillados a los gabachos, y entonces pues él está como en una nube, ¿no? Luego ya su consideración de los alemanes va cambiando, va atemperándose, incluso llega a ser negativa con el paso del tiempo, pero al principio está absolutamente encantado con lo que ve, ¿no? Y en general la novela he procurado que tenga ese tono que desgraciadamente creo que la literatura ha perdido. Creo que la literatura está empalideciendo por, bueno, así lo he hablado antes, de la corrección política, una serie de sumisiones ideológicas que estamos aceptando de forma absurda y que creo que están matando el arte. ¿No? Claro, una época tan idiotizada en donde consideramos que hay que cancelar a un artista o a un escritor porque, no sé, por aspectos de su vida personal, ¿no? Pueden ser calamitosos, todo lo que queramos, pero claro, esto es inaceptable desde el punto de vista intelectual. Y yo percibo entre los escritores de nuestro tiempo, de mi generación, unas prevenciones, unos tiquismiquis, unas pejigueras a la hora de escribir que me parecen letales. Entonces yo esta novela decidí escribirla prescindiendo de todo esto, a ver qué pasaba. He de confesar que yo tenía miedo
Y yo tenía miedo porque en la novela pues, hay cosas que se cuentan de forma muy brutal. Claro, se cuentan desde la perspectiva de un falangista acérrimo en el año 40. Y los temas más escabrosos en la novela se hablan como se hablaban en el año 40. Muchos de los personajes de mi novela, por ejemplo, los que eran escritores o periodistas, muchas de las cosas que dicen están tomadas de sus obras o de los artículos que escribían, ¿no? Entonces, es verdad que hay afirmaciones muy impactantes, pero decidí que tenía que escribirlas, ¿no? Entonces, yo creo que la novela es como una inmersión en esa época, en el lado más oscuro de esa época, que por un lado nos sobrecoge y por otra parte, pues a veces incita al humor, ¿no? Porque yo creo que esta es una novela que está llena de humor, a veces un humor, pues en la vieja tradición quevedesa, un humor escatológico, un humor a veces un poco cruel, digámoslo así, también la tradición de la picaresca, ¿no? Hay muchos homenajes en la novela a la picaresca, al Quijote, a Quevedo, a nuestra literatura clásica, al Esperpento de Valle Inclán, probablemente. Ese sería un poco el tono del libro. Eso es. Y bueno, muchos de vosotros lo sabréis, obviamente. Tenemos esta primera entrega, 800 páginas, pero son 800 páginas, además con conocimiento de causa. ¿A qué me refiero con esto? Creo que voy a abrir un melón, pero me encantaría reivindicar la figura del historiador con polvo en las manos, que ha ido a los archivos a documentarse para escribir. Y este es el caso de Juan Manuel de Prada. Él habla con conocimiento de causa porque has investigado en archivo durante muchísimos años también para documentarte y armar esta novela, y todos los personajes que aparecen ahí están basados en hechos reales. Tú has ido a esos archivos y quería preguntarte, ¿cómo te has sentido haciendo esa labor de archivero investigador? ¿Qué has aprendido de estos personajes que has metido en la novela? Cuéntanos un poco. Sí. Bueno, ante todo tengo que decir que esta es una novela que tiene 1600 páginas. Hay una segunda entrega. Yo la novela la escribí toda, seguida. Lo que pasa es que la editorial se acojonó un poquito y dijo, vamos a publicarla en 2 volúmenes, porque esto puede ser la leche, ¿no? Es verdad que incluso con letra pequeña la novela eran 1300 páginas, ¿no? Entonces decidieron mejor sacar una letra un poco más hermosa, que ocupara 1600, pero decidieron sacarla en 2 volúmenes, ¿no? O sea, lo que va a salir el año que viene, no se piensen ustedes que es una segunda parte a rebufo de esta. No, es una novela que está escrita. Yo ahora estoy corrigiendo las pruebas de la segunda parte, precisamente. Me he traído aquí a Mallorca, me he traído el taco de folios, porque yo todavía corrijo en papel. Yo soy un dinosaurio, soy incapaz de corregir en la pantalla del ordenador. Pongo delante de la pantalla del ordenador, empiezo a pensar en las musarañas y no me entero de nada. Yo necesito el papel. Soy un dinosaurio. Mira, has tocado un aspecto muy interesante. Para mí esto es muy interesante desde el punto de vista de lo que ha sido mi vida de escritor. Yo te diría que hay una cesura en mi vida, ¿no? Como en los versos alejandrinos. Recuerdan ustedes en la escuela, los alejandrinos tienen 2 hemistiquios. 2 hemistiquios de 7 sílabas cada uno, y en medio hay una cesura. Y la cesura en mi vida literaria ha sido el descubrimiento de los archivos. Yo los archivos los descubro a raíz de una investigación que hago en un libro que publiqué hace un par de años, quizá la obra a la que yo he dedicado más esfuerzos, que la vine a presentar a Mallorca, que es esta biografía de Ana María Martínez Salli, El derecho a soñar. Esta es una obra más larga todavía que esta. Son 1700 páginas, pero en un formato grande. Es una obra que está agotada y que muy probablemente no se vuelva a reeditar, salvo que algún día encuentre un mecenas. Es la obra de mi vida. Y para escribir esta obra, vamos, aquí está Bartomeu Mestre, que fue mi escudero en esta investigación. Durante los años que estuve haciendo esta investigación, él me ayudó extraordinariamente. Escribiendo esta obra, yo visité personalmente, a veces por vía telemática, 80 archivos en todo el mundo, que se dice pronto. En España, muchos de ellos en Cataluña, en Francia, archivos en Estados Unidos, en Suiza, hasta en Venezuela. 80, algunos privados, otros públicos,
Pero sobre todo, donde yo más trabajé fue en los archivos franceses. Los archivos franceses. Cualquier persona que sepa de archivos sabe que los archivos franceses son un poco como los archivos más importantes, porque hay una tradición archivística importante, etc. También han hecho fechorías, han destruido mucho, en Francia, son unos pájaros, las cosas que no les convienen de manera las destruyen. Pero es verdad que los archivos franceses son espectaculares, y concretamente los archivos policiales franceses, referidos además a los españoles, son una cosa a veces estremecedora, porque hacían expedientes, hacían informes de personas que no habían cometido ningún delito, ni estaban bajo sospecha, ni nada, simplemente los tenían vigilados y elaboraban informes sobre ellos. Y de los españoles, pues la verdad es que de casi todos uno encuentra informes policiales, ¿no? Entonces yo, mientras buscaba material sobre Ana María Martínez Sagi, pues dije, hombre, podía pedir expedientes de otros muchos españoles que hay ahí, ¿no? Que estaban ahí. Entonces pedí a los archiveros, les pedí los expedientes de los españoles. Hay dos grandes archivos policiales en París. Unos los llamados archivos Moscú, que eran los archivos de la prefectura de policía, en donde hay 600.000 personas con informes policiales, se dice pronto 600.000 personas. Y estos archivos, en el año 40, los alemanes se los incautan y se los llevan a Berlín para analizarlos, para ver a quienes le tienen que apretar las tuercas y tal, ¿no? Entonces se los llevan a Berlín y allí en Berlín se quedan hasta que los rusos, en el año 45, se los cogen y se los llevan a Moscú. Y luego en los años 90, Rusia los devuelve a Francia. Y esos archivos son impresionantes, hasta junio del año 40. Y luego, a partir de junio del año 40, los archivos de la prefectura de policía, que vienen a ser lo mismo, pero a partir del año 40, ¿no? Y verdaderamente, bueno, el mapa que te dan estos archivos es prodigioso. Y luego en Cataluña hay una cosa, si alguno de ustedes tiene un padre o una madre eminente, y deciden entregar los papeles a una fundación, a una institución pública, por favor, antes mírenlos, porque claro, hay herederos que quieren librarse de los papeles de su abuelo, ¿no? Van y los entregan a una biblioteca o a una fundación o a un archivo, y claro, desde ese momento se convierte en documento público, ¿no? Entonces yo he leído unas cartas en archivos de Cataluña, unas cartas muy íntimas, ¿no? Claro, las he utilizado en mi huelga, claro. Son documentos públicos. Entonces las utilizo, claro, pero es que te enteras, pues eso, de un pintor que ha dejado a su mujer y a su hijo abandonados, ¿no? Y que la mujer pues le reclama dinero a la familia y él les dice, pues, esta tipeja no le deis dinero, no sé qué tal. Es impresionante, ¿no? Claro, lo que te descubren los archivos te abren un mundo nuevo, porque es que conoces historias. Claro, yo en los archivos descubro, por ejemplo, una cosa que a ustedes pues, les puede sonar delirante, pero que es cierta, y es que la inmensa mayoría de los artistas y de los escritores exiliados en París, comunistas, anarquistas, catalanistas, republicanos de izquierdas, colaboran en las actividades culturales de Falange. Esto, claro, nos rompe los esquemas, porque ves a comunistas, a anarquistas, a catalanes, republicanos, que en el año 40 pues, están participando en las exposiciones de arte de Falange, dando conferencias en la sede de Falange, participando, colaborando como profesores en la escuela de pintura que tenía Falange. Claro, con los esquemas un poco maniqueos que tenemos en la historia, esto nos deja perturbados, ¿no? Si tenemos conocimiento de lo que es la naturaleza humana, nos parece normal. Pues claro, estos pobres hombres estaban ahí en unas condiciones muy difíciles, muchos de ellos sin papeles, muchos de ellos bajo sospecha, pues claro, dicen, oye, ¿de qué manera puedo yo tener un aval ante la nueva autoridad? Pues bueno, colaboro con Falange y ya está. Oiga, usted es un rojo español. Sí, bueno, pero mire, yo es que colaboro en Falange, ya está claro. Es normal, es natural.
O sea, no se trata de que cambiaran de chaqueta ni nada, ¿no? Alguno cambió. Pero no es lo normal son personas que tienen que sobrevivir. ¿No? Entonces, todas estas cosas, como hemos formado una visión de la historia un poco simplista, esquemática, maniquea, como queramos llamarlo, pues resulta muy perturbador, pero esa es la realidad. Fue raro el Picasso no colabora, porque es que Picasso era multimillonario, Picasso no. Eso era intocable. Sí, bueno, esta es otra cosa que la novela se cuenta y esto también es que está documentado en los archivos policiales. Claro, es que Picasso fue un protegido por el mismísimo Hitler. Por el mismísimo Hitler, porque Arno Breker, que era el escultor áulico de Hitler, le dijo a Hitler, primero le dijo que bueno, que el arte degenerado, que no fuera tonto, que había que dejar que los artistas crearan, porque París era el escaparate, iba a ser el escaparate de la dominación del Tercer Reich, y que por tanto lo que convenía era que los artistas pudieran seguir pintando tranquilamente, ¿no? Y en concreto le dijo que había dos artistas que tenían tanta relevancia mundial que no convenía que se les tocase de ningún modo y que se les dejase hacer lo que quisieran, que eran Jean Cocteau y Picasso. Jean Cocteau y Picasso hicieron durante la Segunda Guerra Mundial lo que les dio la gana, realmente lo que les dio la gana. Y hay constancia documental, por ejemplo, de que a Picasso se le pilla comiendo en restaurantes menús del mercado negro, que esto estaba muy perseguido, y no le pasa nada. Hay constancia documental de que a Picasso se le pilla fundiendo bronce, que estaba rigurosamente prohibido, porque todo el bronce se destinaba a la industria bélica, y no le pasa nada. Y sobre todo hay constancia de que a Picasso se le pilla evadiendo divisas a Suiza, creo que es, y no le pasa nada. Entonces Picasso fue un protegido por los alemanes, por los nazis, y se le dejó hacer de todo. Esto es así, ¿no? Y esto pues te lo revelan los archivos. Pero no es tanto solo la revelación del trato en concreto, sino lo que eso te abre, los nuevos caminos para la fabulación que eso te abre. Claro, porque de repente tienes que imaginar estos artistas rojos, cómo se ponen a colaborar con Falange. Y entonces, pues claro, pues urdes esta historia, ¿no?, de navales, pastoreándolos, engajusándolos. De repente, un archivo que parece algo polvoriento, que parece algo que solamente te da datos, te ilumina muchísimo al escritor, ¿no? Entonces yo ahora ya no concibo la escritura de una novela ambientada en estos años sin ir a los archivos. Entonces, extremadamente interesante lo que comentas, Juan Manuel. Y yo quería preguntarte una pequeña reflexión que hice cuando terminé la novela, porque tú abres una serie de cauces que estaban en ocasiones en claroscuro o ocultos directamente, y es cómo se nos ha contado realmente la historia de España. Porque hay muchas mentiras, muchas narrativas distintas, y cuando terminé de leer tu obra pensé, es que esto abre un nuevo cauce, a lo mejor, de interpretación histórica. Bueno, vamos a ver, mi novela no trata de ser histórica, mi novela es una novela, o sea, es una novela, no, pero es verdad que hay mucha documentación, y sí, yo tengo que decir esto, vamos, o sea, realmente la historia de España yo me atrevería a decir que está montada sobre mentiras. Está montada sobre mentiras. Yo me atrevería a decir que la historia de los siglos XIX y XX es una historia en donde lo mismo que hay capas arqueológicas, ¿no? Entonces te dicen, esta capa es del Mesozoico y esta otra más arriba del otro. Yo diría que la historia es como una sucesión de capas de sucesivas mentiras, ¿no? Que primero las mentiras de los liberales, luego las mentiras de no sé qué, luego las mentiras de la izquierda, luego las mentiras de la derecha. Todos han tenido su momento de mentiras, ¿no? Hay un caso especialmente llamativo, interesante, muy interesante desde el punto de vista humano, desde el punto de vista historiográfico, desde el punto de vista de la reflexión filosófica, es el caso de Marañón. El caso de Gregorio Marañón es verdaderamente interesantísimo. Gregorio Marañón, como ustedes saben, fue uno de los grandes promotores de la República, junto con Ortega y Gasset y Ramón Pérez de Ayala. Fueron, digamos, los grandes valedores de la República, valedores intelectuales, sin duda alguna los de mayor prestigio, ¿no?
Y Marañón, pues como decimos, en el año 36, cuando estalla la guerra, él ve lo que está pasando en Madrid, empieza a temer por su vida, porque se le pide firmar manifiestos con los que no está de acuerdo, se le exige lanzar soflamas por la radio con textos que le escriben con los que no está de acuerdo. Coge miedo, se da cuenta que le pueden pasar, que le pueden matar incluso, ¿no? Entonces decide marcharse y entonces, digamos que está unos años en el exilio en Francia, desde el año 37 hasta finales del año 42, 5 largos años de exilio. Finalmente vuelve a España y digamos que su familia, sus estudiosos, lo han presentado como un prototipo de la tercera España, ¿no? Y un hombre que efectivamente había apoyado a la República, pero que bueno, se distancia porque la evolución de la República no le gusta, lo que ve en la Guerra Civil no le gusta, pero que tampoco se adhiere a Franco, sino que simplemente, bueno, pues que es un hombre que es aceptado, que vuelve a España y que forma parte de la tercera España, ¿no? Esto es lo que se cuenta, ¿no? Y claro, pues cuando te metes en los archivos, pues descubres que no, que Marañón pues fue un hombre. Esto se sabe. Marañón nada más llegar a la vez escribe unos artículos explicando lo que está pasando en España, en donde él no muestra su adhesión a Franco todavía, pero dice que la visión que se tiene fuera de España de la guerra civil es falsa, ¿no? Que la gente se piensa que son fascistas contra demócratas y que él considera que no. En el bando de lo que la gente se cree que son fascistas, pues que hay fascistas, pero que luego que hay carlistas, que hay monárquicos alfonsinos, que hay liberales como él, conservadores, republicanos de derecha, y que en el bando que los franceses se piensan que son los demócratas, pues están, sí que hay gente demócrata, pero que luego hay gente que no lo es, comunistas, que quieren la dictadura del proletariado, anarquistas que quieren la disolución de la propiedad, etc. Y el artículo termina entonando un mea culpa de lo que los liberales han hecho durante estos años, contemporizando con excesos de la República, con degeneraciones de la República que han conducido hasta la situación presente. Es un artículo en donde todavía él no muestra una adhesión a Franco, pero donde ya hace una lectura de la guerra francamente, sí, digamos, favorable a Franco. Hasta ahí es lo que se nos ha contado de Marañón, ¿no? Pero los archivos nos demuestran que la adhesión de Marañón a Franco fue total y absoluta. Total y absoluta. Hay un informe, por ejemplo, que le piden a Lequerica, el embajador español, que es otro personaje de las novelas, muy gracioso. Lequerica él decía, yo no soy ni falangista, ni maurista, porque él había sido diputado por el partido de Maura, no sé si tú tienes relación con la familia de Maura. ¿Sí? Sí. Pues dice, ni maurista, ni falangista, ni carlista, ni nada. Yo lo que soy es carlista. Porque quiero cargos. Yo soy carguista, esto es genial, ¿no? Es el espíritu español total, yo soy carguista. Bueno, pues a Lequerica en el año 40 le escriben diciéndole, preguntándole, oiga, ¿y usted cree que de verdad Marañón ha cambiado, Marañón ha renunciado a sus ideas y tal? Y dice, sí. Dice, vamos, aquí, dice, no hay misa que organicemos desde la embajada a la que no venga Marañón. Todos los domingos lo veo en misa, no sé qué, a todas nuestras actividades participa muy activamente. Y le diré más, el día que yo llego a París, recién nombrado embajador, Francia reconoce a Franco en enero del 39. Reconoce a Franco 4 meses antes de que acabe la guerra y manda como embajador a Burgos nada más y nada menos que al mariscal Pétain, que luego se convertirá en un personaje execrado en Francia, pero en ese momento era el mayor héroe de Francia. Es decir, manda al mariscal Pétain para ganarse a Franco, es decir, de militar a militar, ¿no? Y España manda a Lequerica en enero del 39. Y dice Lequerica, cuando yo bajé del tren, en el andén me estaba esperando Gregorio Marañón para mostrarme su adhesión al caudillo y al movimiento nacional. Enero del 39. Pero es que luego Marañón colabora activísimamente en Falange. No una colaboración, no,
activísimamente. O sea, su mujer y su hija ordenan la biblioteca de la delegación de Falange en París, participan en todas las rifas benéficas, Marañón da un montón de conferencias, o sea, es una adhesión absoluta, absoluta. Entonces esto la familia de Marañón lo ha ocultado, lo ha ocultado. La familia de Marañón, ustedes saben que es una familia que ha sabido mantenerse en el machito, ¿no? Durante el franquismo y luego durante el actual régimen político, ¿no? Y todo esto lo han ocultado. Pero al ocultarlo, esto es tremendo, es trágico, es divertido también. A mí me recuerda un poco lo que hizo la censura franquista con la película Mogambo. Ustedes saben que en esta película Grace Kelly llega ahí con su amante, ¿no? Entonces la censura convierte al amante en hermano. Pero claro, como están diciendo cosas de amantes, pues en vez de un adulterio lo convierten en un incesto. Lo convierten en un incesto. Pues de alguna manera los estudiosos de la familia de Marañón, ocultando la colaboración de Marañón, colaboración activísima con Falange durante esos años, ocultan un hecho verdaderamente heroico de Marañón, que da su talla humana. Porque Marañón, más allá de que mostrase su adhesión al franquismo, Marañón evidentemente no era un fascista ni nada parecido, era un liberal conservador. Entiendo que un hombre que tenía, que quería volver a ser una gran estrella de la cultura española. Y pues para serlo, evidentemente, él tenía que ser aceptado por el nuevo régimen político. Entonces, en el año 41, Falange le encarga a Marañón un discurso el Día de la Raza. El Día de la Raza, pues, ustedes, la designación que tenía antes el Día de la Hispanidad. Esta designación se la pone Primo de Rivera, la mantiene la República y Franco durante los primeros años. Y a partir del año 42-43 Franco empieza a cambiar el nombre porque se da cuenta que eso de la raza, eso es algo chungo, porque ya empieza la persecución a los judíos y tal, y hay que decir, en España no tenía legislación racial, en un momento en el que muchos países de Europa tenían legislación racial, legislaciones antijudías. España nunca la tuvo. El caso es que se cambió el nombre por Día de la Hispanidad, pero en el año 41 todavía era el Día de la Raza. Entonces Falange decide organizar una gran fiesta. Año 41 todo el mundo piensa que Alemania va a ganar la guerra, por supuesto. Alemania estaba triunfando en todos los frentes. Y organizan una gran fiesta en el Teatro de los Campos Elíseos, que tiene capacidad para 3.000 personas. El teatro se llena, un montón de gente, toda la colonia española y gente no española. Llevan las grandes autoridades nazis, el jefe del partido nazi en Francia, las autoridades militares de ocupación, el jefe del partido fascista italiano, bueno, un montón de autoridades. Y Marañón pronuncia una conferencia el Día de la Raza de una dignidad, de una altura intelectual verdaderamente, que es impresionante, ¿no? Porque su tesis es que para los españoles la raza es la lengua. La raza es la lengua y por tanto que cualquier persona que hable español es de raza española, ¿no? Y que es lo mismo un señor de Cuenca que un indio del altiplano boliviano, que un moro de Tánger o que un sefardita. Y luego en la conferencia hace un análisis de las gentes que han ennoblecido la lengua y dedica un párrafo a los sefarditas en ese momento en Francia, ¿no? Naturalmente esta conferencia fue censurada por los propios alemanes, es decir, ni siquiera se planteó la disyuntiva de censurarla aquí en España. La propaganda Staffel, el departamento de propaganda en París, impidió la difusión de esta conferencia, de lo que había dicho Marañón en esta conferencia, y yo lo sé porque en el Archivo General de la Administración hay dos cajas con papeles de la delegación de Falange en París, ¿no? Y ahí está el cruce de cartas entre el jefe de la delegación de París con sus jefazos en Madrid, que echan unas broncas tremendas, ¿cómo dejaste que dijera esas burradas, no sé qué, no sé cuándo? Y el pobre me dice, yo no me podía imaginar que me fuera a decir estas cosas, no sé qué. Y está el texto de la conferencia. Entonces esto nadie lo conocía, yo lo saco en la novela. Y es verdaderamente tremendo, ¿no? Porque al tratar de ocultar que Marañón
era franquista, es decir, que Marañón había mostrado su adhesión a Franco, o han ocultado seguramente el momento más heroico de Marañón, ¿no? Que es año 41, repito, démonos cuenta, el París ocupado, diciendo estas cosas, defendiendo a los sefarditas, defendiendo que la raza es la lengua, que eso de las razas étnicas, que para un español eso no existe. Es una cosa verdaderamente admirable, ¿no? Admirable. Luego en la segunda parte de la novela también cuento otra cosa admirable de Marañón. Él participó en un tribunal de honor y defendió a un judío, a un español judío al que le querían aplicar las leyes raciales vigentes en Francia, y él dijo que eso no podía ser, que él era español y que en España ese señor no era judío, era español y punto, que no. O sea, él era un hombre que mantuvo una dignidad en momentos difíciles. Bueno, pues la familia, al ocultar. Esto es impresionante, ¿no? O sea, ese discurso de Marañón hoy en día en la cultura española podría ser tan importante como el discurso de Unamuno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. O sea, sería un discurso, bueno, uno de esos acontecimienos en donde un intelectual se enaltece, ¿no? ante su pueblo y ante la posteridad. Y esto pues, ha sido ocultado por los estudiosos de Marañón, ¿no? Y bueno, como esto podría contar mil historias, ¿no? La novela se cuentan muchas cosas que no nos podemos imaginar, pero que son ciertas. La novela tiene un tratamiento muy esperpéntico, o sea, la novela, toda la historia está pasada por el Callejón del Gato, por los espejos deformantes del Callejón del Gato. Ya saben ustedes, ¿no? Esto lo dijo Valle Inclán, ¿no? Para definir el esperpéntico, es la realidad pasada por los espejos del Callejón del Gato. Eran espejos que engordaban, adelgazaban, estiraban las figuras, etcétera, ¿no? Pues mi novela tiene esa estética esperpéntica, pero la realidad es que las cosas que cuentan, yo me atrevería a decir que en un 90% son rigurosamente ciertas. Me he tomado muy pocas libertades, que casi siempre son las cosas que atañen al propio protagonista, ¿no? Pero los acontecimientos que se cuentan son reales y hay muchas sorpresas en el libro, ¿no? Esta de Marañón quizás la más impactante porque Marañón hoy es un personaje importante de nuestra cultura, pero es un personaje un poco hueco. O sea, pues sí, hay una parada de metro en Madrid, hay un hospital, no sé qué, tal, pero no es un autor vivo en nuestra memoria como lectores, no es un autor vivo. Y sin duda este hecho habría contribuido a mantenerlo mucho más vigente, ¿no? Sí. Han salido grandes nombres también, has citado a Valle Inclán, a Unamuno. Me gustaría hacerte una última pregunta antes de también cederos la palabra a vosotros, porque sé que tenéis ganas de preguntarle cosas a Juan Manuel. He leído en algunas entrevistas que tienes una serie de referentes o grandes maestros en la escritura, como son, por ejemplo, Chesterton, Castellani, Proust o Cervantes. A mí me encantaría preguntarte, Juan Manuel, ¿qué has aprendido de ellos y por qué son tan importantes ahora mismo en el momento vital que está atravesando la humanidad ahora mismo? Volver a leer a Cervantes, Unamuno, Proust, todos estos grandes maestros. Bueno, pero vamos a ver, yo soy un gran defensor de la tradición, ¿no? A mí lo que más, creo que mi nota más distintiva es la defensa de la tradición en un momento en el que estamos tirando por la borda de forma insensata muchísimas cosas importantísimas, ¿no? A mí se me abren las carnes, por ejemplo, viendo el estado de la educación en España, se me abren las carnes, la eliminación de tantas disciplinas humanísticas, empezando por lo que de forma abusiva se llaman las lenguas muertas, que son las lenguas más vivas, porque son las lenguas que han brindado su sangre a nuestras lenguas romances, ¿no? Siguiendo por la historia, por la filosofía, pero naturalmente también por la lengua y la literatura, que es la sangre que nos alimenta, ¿no? Entonces, a mí esto me parece muy inquietante, muy inquietante. La ruptura con la tradición me parece algo inaceptable. Es más, yo creo que eso es un genocidio cultural. Yo creo que nuestros gobernantes también habría que hacer un tribunal de Nuremberg por este genocidio cultural que han hecho con las sucesivas leyes educativas lamentables. Mi hija terminó, lo comentaba antes con Pep y con Basilio, no sé si estabas tú también. La generación de mi hija son chavales que terminan el bachillerato sin leer ninguna obra importante de nuestra literatura, ¿sabes? A mí esto me parece tremendo, ¿no? Tremendo. Y entonces yo sí creo que es muy importante que mantengamos viva
la memoria de todos estos escritores, porque son escritores inagotables, son escritores que han constituido pues, nuestra genealogía espiritual, ¿no? O sea, no se trata de que sean buenos o malos, son buenos, por supuesto, pero no es eso. Los clásicos no es que escribieran bien, los clásicos es que nos están interpelando y están hablando de nosotros mismos. Entonces, si renunciamos a ellos, es que estamos deshumanizando, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una batalla que hay que dar y que yo creo que hay que revertir esta tendencia lamentable que nos está deteriorando muy gravemente, ¿no? Yo creo que vivimos un momento trágico. Es decir, yo creo que nos estamos adentrando en una nueva era oscura, ¿no? Esos siglos oscuros de los que se habla tras la caída del Imperio Romano, ¿no? Y hasta que la cristiandad se vertebra en torno a la cultura que han salvado en los monasterios, pues ahí hay unos siglos de ruptura cultural brutales, ¿no? Los primeros siglos de la Edad Media, tras la caída del Imperio Romano. Yo creo que estamos entrando en una época así. Yo creo que sí. Todo esto que se dice, por ejemplo, de todos esos jóvenes que no entienden lo que leen, ¿no? Esto cuando se hacen estos estudios de comprensión lectora, ¿no? Sí. Son cosas un poco estremecedoras. Captar la ironía, por ejemplo. No se capta la ironía. No se capta la ironía. Es una cosa estremecedora. Yo ahora ya no recibo cartas, porque ahora ya la gente no escribe cartas, pero cuando los lectores de prensa mandaban cartas a los periódicos, yo muchas veces, luego el periódico te las manda a ti, ¿no? Muchas cartas eran de personas que no entendían la ironía. O sea, entonces es una ironía que era una cosa notoria, ¿no? Yo qué sé, pues los nazis, que como todo el mundo sabe, pues no asesinaron a nadie, ¿no? Y entonces pues te escribían indignados, ¿cómo se atreve usted a decir eso? No sé qué. Pero bueno, esta gente es idiota, ¿no? Pero esto está pasando. Yo antes comentaba cómo ya hay muchas personas supuestamente letradas que no entienden una figura literaria. O sea, que tú escribes una metáfora y dicen, ¿pero qué escribes aquí? ¿Por qué escribes esto? ¿Qué quieres decir con esto? Joder, ¿cómo que quieres decir con esto? Pues cualquier persona que tenga un pensamiento figurativo se da cuenta de lo que quieres decir. Pues estás estableciendo una conexión entre dos realidades aparentemente diversas, pero que tú las vinculas pues, a través de una imagen, de un símil, de una metáfora. Y te das cuenta que ya hay gentes que no lo entienden. Entonces, esto es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso. Y además que creo que, como te digo, nos deshumaniza, porque de alguna manera corta nuestras raíces con el mundo, con el mundo del que formamos parte, ¿no? Del que formamos parte. Entonces, sí, yo creo que tenemos que recuperar esa tradición, sus vínculos, en todos los órdenes, pero específicamente también con nuestra tradición cultural, ¿no? Con nuestra tradición cultural, que no es por amor al terruño, o sea, yo no me estoy refiriendo pues, que tengamos solamente que leer autores españoles, no, tenemos que leer a los autores que forman parte de nuestra tradición, no exclusivamente autóctona, aunque evidentemente no podemos descuidar nuestra tradición autóctona. También pues, el mallorquín tiene que recuperar la tradición de su literatura, de su tierra, y luego naturalmente la tradición en la que está inscrita, ¿no? Entonces, sí, yo soy un gran defensor de la comunicación con ese acervo que nos precede, ¿no? Esta es una novela que está llena de homenajes a nuestra literatura, a veces más explícitos, a veces más implícitos, pero la novela picaresca, el esperpento, nuestros grandes clásicos, Quevedo, Cervantes, están muy presentes en esta novela. Entonces, ante la oscuridad, Juan Manuel, podemos enarbolar el Quijote como una antorcha de luz para seguir abriendo caminos a la esperanza. Bueno, sobre todo es que creo que no hay otra solución. Es decir, yo creo que si nosotros rompemos definitivamente nuestros vínculos con la tradición, no formaremos una nueva humanidad. ¿No? Dejaremos de ser humanos, simple y llanamente. Creo que dejaremos de ser humanos. El momento en el que todos esos grandes logros de nuestra tradición
se oscurezcan y no nos digan nada, o lo que nos digan ya sea banal, ¿no? Pues sí, pues Don Quijote, los molinos de viento, no sé qué, tal. Pero claro, la gente ya no sabe exactamente qué es lo que ocurre en el Quijote con los molinos de viento, ¿no? Pues en ese momento pues es como una amputación, es como si nos fueran cortando miembros de nuestro propio cuerpo. Es peor porque nos están vaciando espiritualmente, ¿no? Me gustaría hacer extensible ahora a todo el público también, que podáis interactuar con nosotros si tenéis algunas preguntas para Juan Manuel sobre su novela, estoy más que seguro que estará encantado Sí, de claro. responder. Alguna preguntita, vamos a ver. Vamos allá. ¿Quién se anima? Hombre, mi hermano tenía que estar el primero. Bueno, en primer lugar, es un verdadero honor tenerla aquí, al menos para mí. Yo llevo siguiendo su trayectoria también con el programa de Lágrimas en la lluvia, programa de cine que defendía capa y espada la carrera mientras me decían no, este programa no deberías verlo por donde se dice y demás. Y yo recuerdo hacer un trabajo a posta y discutir con el profesor al respecto, así que gracias también por eso. Pero volviendo a mí, el José de la Noche, yo una cosa que creo que me encantaría saber es cómo estructuró, digamos, el ritmo, la cadencia de la novela y la aparición de tantísimos personajes, porque no se hace para nada pesado e incluso parece sorprendente, porque yo incluso me imaginaba que casi que parece que está escrita del tirón. No sé si tiene antes como un esquema previo de los personajes, las apariciones, lo primero que vemos de ellos. Si me pudiera responder a eso. Y luego, a modo de anécdota, en otras entrevistas ha comentado que qué director le gustaría que a lo mejor adaptara esta novela, y dijo Scorsese o Alex de la Iglesia, si no recuerdo mal, que me parecen dos opciones ideales. Pero si me pudiera dar otra, me encantaría conocer su opinión. Vivo o muerto el cineasta, a mí me da igual. Bueno, vamos a ver, la novela, yo normalmente no soy un escritor muy premeditado, sí me gusta tener un mínimo esquema, pero a mí me gusta dejar mucho aire a la libertad de la escritura, porque la propia escritura te va marcando el camino, ¿no? En este caso, antes cuando decía que la novela tiene un 90% de cosas que son auténticas y que ocurrieron, más allá de que estén narradas de una manera tremendista o casi alucinada, ¿no? Pero en este caso en concreto, lo que me ayudó a estructurar la obra fue la propia cronología. La propia cronología. Es decir, yo documento toda la novela, como digo, mucho material de archivo, material de hemeroteca también. Evidentemente me leí la revista, el semanario que editaba Falange en París, pues me lo leí de cabo a rabo, ¿no? Y entonces pues yo fui haciendo un índice cronológico de cosas que novelescamente me interesaban, ¿no? Pues en tal fecha el pintor no sé qué, pues expone no sé dónde. En tal fecha Marañón participa en tal acto de Falange. En tal fecha pues, se organiza este acto, no sé qué, ¿no? En tal fecha se abre la exposición antijudía en París, etc., ¿no? Y entonces hice un índice cronológico y fui situando todos los elementos que a mí me parecían interesantes desde el punto de vista narrativo. Y así fue como salió la novela, sin más. No hay otro tipo de elaboración. Hombre, al principio, claro, como tienes que ir sacando muchos personajes, pues a cada uno procuras colocarlo pues, en un momento, ¿no? Yo qué sé, pues navales cuando llegan los alemanes, en el desfile de los alemanes, pues nos presenta a 3 pintores bohemios, a 3 artistas bohemios que están encaramados en un árbol, ¿no? Esto, por ejemplo, es histórico. Un escritor catalán, Sebastián Gas, que aparece mucho en la novela, pues Gas escribe un artículo contando que el día que los alemanes entran en París, pues que Oscar Domínguez, Pedro Flores y Honorio García Condoy pues estaban en un árbol insultándolos, diciendo cabrones, hijos de puta. Esto es genial, es maravilloso. Es maravilloso porque los alemanes no se enterarían de nada. Estaban ahí cantando el Deutschland über alles, y entonces pues ahí estaban estos borrachazos ahí diciendo cabrones. Y entonces pues esto pues lo sacas y dices, esto tiene mucha chicha, ¿no? Literariamente hablando, ¿no?
Y la novela la fui organizando así, es decir, leí mucha documentación, leí mucha hemeroteca, mucho trabajo de hemeroteca, leí las memorias de estos personajes, las biografías de estos personajes, y con ellos elaboré un largo elenco de hechos cronológicos y así monté la novela. ¿Y el director? ¿Y el director de cine? Y el director de cine. Pues yo he de decir que no pienso mucho en el cine porque he tenido muchas experiencias negativas con el cine. Muchas. Participado en muchos proyectos que se malograron y luego lo único que no se malogró me hicieron un bodrio monstruoso. Precisamente con la novela a la que se ha referido Basilio, La Tempestad, me hicieron una película horrenda. Entonces, que afortunadamente no se estrenó en España porque es una película extranjera y en España no se vio. Pues la verdad que no sabría decir, hombre, yo creo esta novela hubiera sido un gran director para ella, Buñuel, yo creo, ¿no? Por su crueldad y esa cosa perturbadora que tiene la novela, ¿no? Yo creo que Buñuel hubiera sido un gran director para ella. ¿Más preguntas? Sí. Ahí tenemos. Bueno, hola, Juan Manuel, muchas gracias. Es Muy bueno. un placer escucharte. Y a mí me gustaría preguntarte sobre textos literarios. Bueno, yo soy medio francés, o sea, de madre francesa, y he tenido muchas discusiones con la familia francesa sobre justamente la ocupación de París. Sí. Es verdad que en Francia la mitad de los franceses dicen que eran resistentes, y no es verdad. No, esto es falso. Esto es falso. Bueno, yo me he podemos hablar. enfrentado y he dicho que no, que, bueno, que a los nazis los venció los aliados y el ejército soviético, y no los resistentes franceses. La literatura en la ocupación francesa es bastante mala. Es verdad que Jean Cocteau, Sacha Guitry y tal estaban ahí en los teatros. Patrick Modiano hizo la teología de la ocupación, que con todo respeto no me parece muy buena. Coincido con usted, sí. La he leído y No me parece gran literatura, ¿no? Y René Mirovsky, tal vez, la suite francesa, no está nada mal. Sí, La suite francesa es una gran novela, No está sí. nada mal, pero ¿hay algún autor, porque no lo sé, es una pregunta de ignorancia, español, de aquellos tiempos que escribiera o un libro de poesía o una novela en español original, ya fuera español o latinoamericano, sobre esos, como dice usted muy bien, esos años silenciados? Porque la ocupación de París son años muy silenciados. A ver, son pocos, como digo, los que escriben sobre estos años y cuando escriben casi siempre mienten o edulcoran la realidad. Yo diría como obras más interesantes, con su superchería y demás, Ruano escribió bastante sobre estos años. Ruano publicó algunas novelas literariamente muy defectuosas. Toda la literatura de Ruano es genialoide, pero muy disparatada. Pero bueno, tienen algunos residuos de verdad. Y luego hay unas memorias, el único exiliado español que tiene el valor de decir la verdad, que es Carles Fonseré, un cartelista catalán que escribe un libro que se llama Memorias de un exiliado de tercera. Este es un libro demoledor, porque o sea, dice abiertamente, sí, yo soy anarquista, pero yo colaboré en la prensa antisemita porque había que comer y yo hice ilustraciones para periódicos colaboracionistas, etcétera, ¿no? Y yo te diría que nada más. No. Los españoles no han escrito sobre la ocupación, no han escrito. Hay periodistas que fueron corresponsales en Francia, que al acabar la guerra escribieron libros, pero bueno, son libros un poco que son palinodias. Ellos han estado escribiendo a favor de Alemania y luego ya, cuando acaba la guerra en el año 42, pues ya escriben libros mucho más ecuánimes y tal y cual, ¿no? Dicen, claro, que no nos dejaban decir ciertas cosas. Bueno, pero no son libros valiosos. No, yo diría que en la literatura española, como es natural, no existen libros importantes
sobre estos años, ¿no? Hubo varios exiliados que contaron sus memorias, pero como digo... Porque luego está Semprún, pero Semprún es otra historia. Sí, Semprún es otra historia, sí, es otra historia. Puede ser. Hay un escritor catalán que tiene un diario, que se llama Ferran Cañameras, y tiene un diario de toda su... es un escritor que se quedó fuera de mi novela, no aparece en mi novela, lo lamento, es que si no hubiera sido una novela de 2.500 páginas. Se me quedaron un mallorquín ilustre, Joan Estelric, que era un poco el jefe de la oficina de propaganda que tenía Cambó allí en París, pues tampoco sale en la novela. Y este Ferran Cañameras tiene un diario de sus años en París, que está bastante bien porque te da sabor de la vida cotidiana, no porque entre en cuestiones de políticas o militares, eso no, eso no. Respecto a lo que decía usted de la resistencia, vamos a ver, en Francia no hay resistencia durante el primer año de dominación alemana, no hay ninguna resistencia, es que no hay ni una algarada. Los franceses están tan tranquilos, esta es la dura realidad. Solamente cuando Hitler comete el gran error, indudablemente Hitler, que fue la invasión de la Unión Soviética, Stalin hace un llamamiento a los comunistas franceses y dice, oye, ya está bien, ¿no? Poned alguna bomba, majos, ¿no? Pegad algún tiro, ¿no? Y entonces los comunistas franceses, efectivamente, empiezan a cometer atentados. Luego, inmediatamente, lo aprovecha de Gaulle, ¿no? Y a través de Jean Moulin, pues intenta tener un control de la resistencia. Es verdad que empieza a haber otros grupúsculos en el mundo católico, en otros sectores ideológicos, pero la resistencia es una cuestión de grupúsculos a quienes mueve fundamentalmente la ideología, sin participación ciudadana. Yo te diría que la resistencia ya como fenómeno, no diré multitudinario, pero que ya se va incorporando más gente, y gente de diversos ámbitos, es cuando Alemania empieza a perder la guerra. De forma muy evidente, tras la derrota en Stalingrado, año ya 43. En el año 43, pues sí que es verdad que hay más gente que se va sumando a la resistencia, y efectivamente los franceses no participan en la victoria aliada. Hombre, participan, porque bueno, hay resistentes, están recibiendo armas, los británicos lanzan, ya en el año 43, cuando Alemania está desarrollada, lanzan con los aviones armas, con paracaídas, lanzan ametralladoras, bombas, etc. Y la resistencia, pues en esos momentos ya tiene muchas armas en el año 43 y comete atentados importantes, y los maquis en el monte, pues se enfrentan a las milicias de Pétain, porque Pétain organiza una milicia de voluntarios. En Francia empieza a haber una guerra civil, ¿no? En el año 43 y 44. Pero sí, yo ciertamente diría que la sociedad francesa fue acomodaticia y bastante cobarde, esto hay que decirlo, ¿no? Luego lo que ocurre es que en Francia había un genio político y militar, sobre todo político, me atrevería a decir, que es de Gaulle, ¿no? Y de Gaulle logra convencer a Churchill para que a Francia se le otorgue el estatuto de potencia vencedora. Esa es la razón por la que Francia pues, tiene un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, la razón por la que Francia tiene la bomba atómica, es porque De Gaulle convence a los aliados para que Francia sea considerada potencia vencedora en la guerra, ¿no? Pero la participación de Francia en la guerra es más bien anecdótica, yo no te debería decir. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna más por allí? Buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Me levanto para que lo pueda ver. A raíz de lo que ha comentado la primera señor, me gustaría si nos puede comentar un poco el proceso de elaboración de la novela. Creo recordar en algunas entrevistas que usted ha concedido a diferentes medios escritos que escribe a mano. Escribo a mano, sí señor. Exacto, eso es. Escribo a mano y mi santo padre me lo transcribe todo. Claro, una novela tan larga, yo no sé si usted hace un primer borrador, luego un segundo, luego un tercero, porque claro, no. Eso me gustaría si nos puede comentar. Escribo a rach, escribo a chorro, escribo... a rach se dice, ¿no?
Pues escribo todo. No hago bosquejos ni nada, tiro para adelante con todo. Tiro para adelante con todo. No, soy un escritor bastante impulsivo, bastante... Esta novela es verdad que la escribí en unas condiciones especiales. Yo normalmente empezaba a escribir mis novelas en otoño. En otoño, después del verano, empezaba a escribir y claro, los días se van acortando y me he dado cuenta que eso es malo, ¿no? Y esta novela la escribí en verano, empecé a escribirla en verano, ¿no? Y eso me dio mucha fuerza, Más en verano el teléfono suena menos, tienes menos compromisos, la gente te deja un poco en paz y escribí mucho en verano. Dejé la novela muy encauzada en verano, ¿no? Y añoro mucho ese momento. La verdad, yo esta novela la escribí en un estado de trance casi, ¿no? De dedicación muy salvaje. Es una novela que yo tenía muy trillada, de alguna manera, por esta biografía de la que he hablado antes, El derecho a soñar. La biografía esta de Ana María Martínez Sagi. Yo tenía un conocimiento muy fuerte de estos años en París, muy fuerte. O sea, yo estaba me movía con gran comodidad. Yo creo que esa es la clave para escribir una novela, conocer bien el mundo que vas a retratar. O sea, que de repente no digas, oye, y el franco valía más o menos que la peseta. ¿Y a qué hora era el toque de queda? Esto es letal, porque entonces la escritura no fluye, ¿no? Yo cuando me pongo a escribir una novela procuro saber todas estas cosas. O sea, procuro ser como un señor que vive en París en el año 40, ¿no? Y no hubo esbozos previos ni ningún tipo de acercamiento previo. La escribí directamente a mano y mi padre me la iba pasando. Cada mes mi padre venía a Madrid y se llevaba los folios que yo había escrito, de tal manera que cuando acabé la novela, pues a la semana, pues tenía toda la novela transcrita. Y me puse a corregir, directamente me puse a corregir. Disculpe, ¿el título de la novela es suyo? ¿El título El título de la novela es mío. En la segunda parte, en la nota, porque esto luego he descubierto que hay una película que tiene un título muy semejante. 1000 ojos tiene la noche. Una película mala, una película que yo no conocía. El título es mío. Yo más bien me inspiré en una película de Fritz Lang que se titula Los 1000 ojos del doctor Mabuse. Esto de alguien que te está mirando, ¿no? Alguien de quien no puedes escapar. Esa era la idea, ¿no? Pues me acordé de esa película de Fritz Lang y le puse ese título. Y luego pues me he enterado que hay una película con un título semejante, que no tiene nada que ver con la novela. El título es una cosa que se te ocurre en algún momento, a veces antes, a veces mientras, a veces después de escribir la novela. En este caso fue mientras la escribía. Y bueno, realmente lo más penoso para mí de esta novela ha sido la corrección. La corrección ha sido dura. Todavía lo es, porque estoy corrigiendo pruebas de la segunda parte y todavía me pongo a corregir cosas porque la corrección es una tarea que nunca se acaba, ¿no? Tal vez lo más torturante para un escritor es la corrección. Y bueno, pues esta es la historia de la novela, ¿no? Yo creo que el escribir a mano influye también en la vibración de la obra. Yo creo que escribir a mano... Yo escribo a mano mi obra de creación y a ordenador los artículos de prensa y hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre escribir a mano y escribir a ordenador. Hay una gran diferencia. En la escritura a mano te vuelcas mucho más, tiene una mayor concentración. La tecnología siempre nos distrae, Pues tú cuando estás en un ordenador y dices, voy a consultar el correo electrónico a ver si me llega un email. Voy a mirar en Google a ver cómo era esta cita exactamente que veo. Yo cuando escribo mis novelas estoy sin conexión a internet. Entonces
te vuelcas mucho más en la escritura y luego, claro, escribir a mano es una escritura más lenta. Todo esto es pura física, ¿no? Al ser más lenta, acuden más ideas a tu cabeza. El flujo de ideas es mayor, ¿no? Por frase. Entonces, hay mayor capacidad para dar lo mejor de ti en la escritura, ¿no? Bueno, sí, ¿Cómo cuánto tiempo una novela se escribe? Bueno, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir la novela? Ya con esto terminamos porque tenemos que hacer las firmas. Bueno, de lo que fue la documentación, como digo, gran parte de la documentación estaba hecha, pero hubo cosas específicas que tuve que ir, sobre todo archivos en Cataluña. La preparación, la concepción, la escritura, unos 2 años. Bueno, si no tenéis más preguntas para Juan Manuel, que seguramente las tenéis, nos quedaríamos hablando con él hasta las horas de la madrugada, deciros que podéis adquirir sus libros, ahí también está ahí nuestro librero, ya de Infra Literaria, y también Juan Manuel estará encantado también de firmaros. Estaré encantado, pero no lo que pasa es que aquí no los puedo No, firmar. los firmaremos fuera y una cosa fantástica con una silla muy... Estupendo, estupendo. Muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias.